Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los niños que no duermen bien. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de esos niños que no duermen bien. Los niños que no duermen bien pueden ser un problema no solamente para ellos, sino para los padres. Cuando un niño se despierta a medianoche y viene llorando a la cama del padre, de la madre, le daña el sueño al padre y a la madre, pero también se lo daña al niño. Y hay unos efectos nocivos, dañinos, que se han descubierto sobre el tema de los niños que no pueden dormir bien. Ahora, yo quiero hablarles de las soluciones, porque lo que me interesa es hablarles de qué cosas se pueden hacer para que un niño logre dormir bien, niño o niña logre dormir bien y pueda tener un niño saludable, un niño en buena salud, un niño con un buen metabolismo, con buena energía, que no tenga problemas de déficit de atención, todo ese tipo de cosas que están diagnosticando a los niños ahora, muchos de ellos sencillamente porque no pueden dormir correctamente, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, me han escrito padres en Metabolismo TV, me preguntan sobre la calidad de sueño de sus hijos, que qué pudieran hacer. El sueño, la habilidad de poder dormir bien, es una de las habilidades más grandes, más importantes que puede tener una persona, tanto si es niño como si es adulto, ¿no? En el momento de dormir, ¿verdad? Cuando uno duerme, el dormir es un proceso de reparación del cuerpo. Todo el sueño, la hora de dormir y demás, se controla a través de lo que llaman el ciclo circadiano. La palabra circadiano viene de circa. Circa quiere decir alrededor de. Diano viene de día. Así que es alrededor del tiempo que toma un día. Eso es lo que quiere decir la palabra circadiano. Es el tiempo alrededor de lo que tomaría un día entero, ¿no? Así que el ciclo circadiano. Ahora, el ciclo circadiano, imagínese usted que es como un reloj, ¿no? El reloj del cuerpo, si usted pone aquí las 12, aquí las 3, aquí las 6, aquí las 9, pues el reloj interno del cuerpo se llama el ciclo circadiano. Eso es un reloj que internamente todos los cuerpos tienen, ¿no? Ahora, en ese reloj, a las 4 de la mañana, 4 a.m., empieza de forma normal el ciclo circadiano, ¿ok? Y acá AM empieza y PM termina. Quiere decir que para efectos de un cuerpo, cuando el cuerpo está despierto, el ciclo de acción del cuerpo empieza a las 4 de la mañana y continúa hasta las 4 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde empieza la segunda parte del día, donde va a estar más activo el lado de relajación, ¿no? Hay muchas personas que han notado que como a las 4 de la tarde les da como un cansancio y no saben qué les causa el cansancio. Ahí lo único que pasó es que se acabó el ciclo de la primera parte del día. O sea que ese ciclo de la primera parte del día va a ir desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y luego va a haber otro ciclo que va desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, ¿no? Ese ciclo circadiano, la clave en un niño que no duerme es cómo restaurar el ciclo circadiano, cómo volver a que ese reloj pueda volver otra vez a llevar su horario correcto. De la forma que está el cuerpo diseñado, el sol pues provee la luz. Esa luz, cuando esa luz le da al cuerpo y entra a las pupilas, el cerebro de la luz llega al cerebro. Y ese mensaje de luz hace una cosa, que es que bloquea la melatonina. Hay una hormona que se produce aquí en la glándula pineal, que se llama melatonina, que es la hormona que controla la calidad de sueño y también es una hormona que repara las células. De hecho, la melatonina se ha podido demostrar que es una hormona anticáncer. Así que se sabe, por ejemplo, que las personas que peor duermen son las mismas personas que entonces también tienen problemas luego para dormir bien. Así que básicamente, cuando una persona mira el sol o mira un área donde hay mucha luz, el mensaje que recibe el cerebro y la glándula pineal que está por aquí es corta la producción de melatonina. Y el cuerpo ya como que recibe un mensaje de empezar el reloj otra vez a caminar. Por eso, si tú tienes un niño que no duerme bien, que estás teniendo problemas de que se te levanta de noche, que empieza a llorar, que viene, tienes que empezar a mirar
¿Qué cosas tú puedes hacer para ayudar a ese niño a que vuelva a poner en orden su ciclo circadiano? ¿Cómo lo hacemos? Una de las recomendaciones básicas que se hace con un niño para que pueda dormir bien es, 1, tienes que tranquilizar el ambiente del niño ya entrada la tardecita. Ya después de las 6 de la tarde no es hora de ponérselo a jugar juegos electrónicos, de ponerlos a ver televisión, eso es una hora donde ellos podrían jugar con sus juguetes, podrías tú jugar con ellos, empezar con la idea de leerles un cuento, y algo que sea una interacción que no sea, que sea electrónica. El problema con la luz electrónica es que, por ejemplo, cuando tú tienes un televisor enfrente, el televisor emite una luz que se llama luz azul. Esa luz azul, cuando da la pupila, activa el sistema nervioso. Contrario a la que hace la luz solar, que es completa, que lo que hace básicamente es que le dice al cuerpo, deja de producir melatonina. En el momento correcto, que es por la mañana temprano, el sol, la luz, para la melatonina y empieza el día. Pero en el momento incorrecto, esta luz azul, que es la más excitante de todos, que la emiten todos los celulares, todas las computadoras, todos los juegos electrónicos emiten esa luz azul. Y esa luz azul básicamente excita el sistema nervioso y le dice al cuerpo es de día, a la hora que es de noche. Así que empieza a cortar las actividades de tus niños. Lo otro que es muy bueno para ayudar a los niños a dormir bien es tener un acuerdo de horarios. Lo que quiere decir eso es que todos los días, más o menos, es un régimen donde todos los días, ok, a tal hora ya nos preparamos para ir a dormir. A tal hora ya apagamos los televisores. A tal hora, y siempre tener un régimen que el niño sepa cómo predecir lo que va a pasar. Pero fuera de eso, es si tú sacas el niño por la mañana a que tome un poco de luz temprano, eso resetea, le hace reset, perdonando la palabra en inglés, el anglicismo, en la glándula pineal y para la melatonina de forma que el cuerpo se da cuenta de que empezó el día y ahora empieza a contar sus horas correctas, sus 24 horas de ritmo circadiano. Así que básicamente todas esas recomendaciones, igual que si le vas a dar una merienda al niño antes de dormir, por favor, no le des algo azucarado. No le des algo que sean sucaritas de maíz con azúcar y demás, porque eso lo que hace es que al niño le produce un bajón de azúcar. El bajón de azúcar por la madrugada es lo que lo despierta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana un sueño de esos dramático, y te va a despertar a ti por la noche. Así que es importante por la noche que en vez de darle un vaso de leche con galletitas y demás, trates de darle algo como una fruta, trates de darle algo que tenga un poquito de queso, un poquito de proteína, algo que sostenga los niveles de glucosa del niño por la noche para que entonces no se te despierte a medianoche y te venga a despertar y se despierte él. Ya se ha visto que los niños que no duermen bien tienen mucho más problemas de déficit de atención y los medican más. Los niños que no duermen bien también tienen mala concentración. Y los niños que no duermen bien también tienen problemas de comportamiento. Así que si tu niño te está dando problemas de comportamiento, problemas de mala concentración, te lo quieren diagnosticar con déficit de atención, vigila el sueño del niño. Todo lo que hagas para tranquilizar ese sistema nervioso de ese niño y evitarle esa interacción con esas luces brillantes y demás, y mientras más oscuro tú mantengas el cuarto para el niño, todo eso lo va a ayudar a dormir. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.